El primer objetivo, dice, es reconocer las bases bíblicas, teológicas y prácticas para la música en la adoración. Vamos a ver varios pasajes en donde vamos a extraer algunos textos, algunos versículos, donde hablan acerca de lo que son el sustento bíblico de lo que es la adoración en la música, pero también, sí, la parte teológica, la parte donde nosotros como congregación, ¿verdad? Debemos ser muy conscientes o tener el conocimiento y llevar a la práctica este, este, este punto, esta adoración a través de la música, o yo diría también la música a través de la adoración. El segundo punto también es entender que la música habla a la mente, al corazón, a nuestro ser o al cuerpo y la voluntad. Yo con algunos alumnos, yo les decía de algún tema que estábamos hablando sobre que todo lo que nos mueve, ¿sí?, tiene energía, ¿sí? Es decir, un espíritu que se mueve a través de algo o de alguien. Y si nosotros aperturamos nuestro espíritu, hay una conexión. Y nosotros como cristianos, la conexión con la mente, con el corazón, con nuestro cuerpo y sobre todo con nuestra voluntad, tiene un impacto fundamental en la música, ¿sí? Yo les decía, si tú escuchas cierto género musical, ¿qué te provoca? Ay, pues hacer esto. Y si te digo este otro tipo de género, ¿qué te hace? Pues sentirme triste, etcétera, etcétera. Y efectivamente la música tiene formas de entrar a nuestro ser, a nuestro espíritu y transformar. Por eso es muy importante que la música, ¿sí?, en la adoración, a través de la iglesia, a través de la palabra de Dios, es una expresión máxima que el ser humano tiene, el cristiano tiene, con respecto a nuestro Creador. El tercer elemento que también analizaremos es el comprometerse con los principios bíblicos, ¿verdad?, que guían la lección de la música en adoración. Vamos a ver algunos versículos que mencionan cuándo o en qué momento la música y la adoración, la letra, se conjuntan para realizar algo a alguien, en este caso, a nuestro Señor. Y el cuarto punto es aplicar los principios bíblicos a cuestiones prácticas, ¿sí?, con la música en la adoración. Entonces, estos 4 puntos vamos a verlos y esperamos que la gracia de Dios nos ayude para poder ir cumpliendo cada punto tan importante y para tener un conocimiento en esta parte que vamos a desarrollar, tener un conocimiento sobre la importancia que tiene la música, ¿sí?, dentro de la iglesia. La música también que uno emana hacia nuestro Creador. Bueno, primer punto dice, ¿por qué es importante la música en la adoración? Y ahí ustedes en la pantalla vienen 4 reflexiones que dice que en algunas partes la iglesia, ¿sí?, en una parte de la iglesia ama, dice, los cantos del himnario, ¿sí?, pero también otra parte de la iglesia dice estar cansada de estos cantos, de estos letras que conjuntan un texto llamado himnario. Pero otros dicen también, ¿verdad?, que ¿por qué no solamente estos cantos, sino por qué no sumar otros cantos para poder enriquecer la adoración? Bueno, vamos a seguir analizando, ¿verdad? Dice, otros opinan que solamente dejemos a un lado el himnario y nos concretemos a la música, a la letra y los cantos que se van generando día a día y que las iglesias los adoptan, incluso en algunos casos adaptan ciertos versos o ciertas partes
de la letra para la adoración en los servicios en la iglesia. Y hay otro también que me llamaba mucho la atención, decía un pastor, dice, bueno, realmente no necesitamos los cantos, si con la predicación poderosa que se genera, con eso es más que suficiente en el servicio. Bueno, yo diría, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cuál sería nuestro criterio? ¿Verdad? ¿Cuál sería nuestro punto de partida? Y recordemos, hermanos, que lo que nos digan, que nos cuenten, que nos sugieran, que nos comenten, todo debe tener una base bíblica. Lo que dice la palabra de Dios. Sí, yo entiendo que en esta iglesia, ¿verdad? Hay pastores y mensajes poderosos que hacen estruendo, ¿verdad? Y que la nube cae de la presencia de Dios en el servicio. ¿Para qué entonces la alabanza, los cantos, la dedicación a través de las letras al Señor, si con la palabra de Dios, como expliqué ahorita o comenté, porque otros dicen, no, los himnarios ya, las letras de los himnarios, como que ya eso ya es pasado. Mejor, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Sintonízate, actualízate. Y también la iglesia se debe de actualizar. Bueno, ok, tú dices esto, tú dices lo otro, tú comunicas esto, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Primeramente vamos a ver Éxodo, y tienen ahí la Biblia, hermanos, vamos al libro de Éxodo, por favor, al capítulo 15. A ver qué nos dice este libro que integra, ¿verdad? Lo que son los 5 libros de Moisés o la llamada Torá. En el capítulo 15, vamos a ver en los versículos 1 al 19, de hecho viene aquí un subtítulo, ¿verdad? Dice Cántico de Moisés y de María. Entonces, es todo un capítulo, no lo vamos a leer todo. Quiero resaltar algunos versículos y por favor síganme ustedes para ir analizando esto. De hecho, en la pantalla dice ahí, alabanza a Dios por la victoria, ¿verdad? Sobre el ejército de Faraón. Y bueno, ¿y qué se hace ahí? Canto. Vamos a ver entonces en el capítulo 15, dice en el versículo 1, entonces cantó Moisés. ¿Y quién? Los hijos de Israel. Este cántico a Jehová. Y dijeron, 2 puntitos. Y ahí hacemos un alto. ¿Qué es un cántico? Es importante resaltar. Primero, ¿qué es un canto? Me lo menciona. Entonces cantó Moisés. ¿Qué es un canto? Un canto es la respuesta que tiene un cristiano, un hijo de Dios, hacia Dios. ¿Sí? Yo le canto a Dios como una respuesta de lo que es Él, de lo que su magnificencia, de sus atributos, de su poder. ¿Sí? Ese ser humano, ese corazón, le canta a través de acción de gracias, a través de palabras, a través de notas musicales, etcétera, etcétera. Pero el canto es la respuesta que tiene el ser humano hacia Dios. Y luego dice, y los hijos de Israel, este cántico a Jehová. Ah, caray, ¿qué es el cántico? ¿Sí? Bueno, el cántico es la atribución que tiene el ser humano para exaltar a través de alabanza a Dios. ¿Sí? Exaltar su nombre, su poder, su gloria, exaltar lo que es Él, exaltar lo que Él ha hecho por su pueblo, por sus hijos, por mi familia, etcétera, etcétera. Entonces dice, en ese mismo versículo dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado, ¿verdad? Grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete. Luego en el versículo 2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, es decir, mi acción de gracias por todos sus atributos. Yo me imagino, no tengo mucho tiempo
no sé quien tenga la oportunidad de ir al mar, ¿verdad? Pero yo la última vez que fui al mar fue hace creo que 8 años. Y de esos 8 años, pues no tenía como 20 años sin salir de vacaciones. Y ese día me quedé como 6 horas sentado y observando el mar, el sonido del mar. Y yo me imaginaba cómo fue posible que Dios, en su infinito poder, abrió el mar rojo. Pero luego dice que eso es para mí inconcebible. Dice que el pueblo pasó por lugar seco. ¿Cuánto tardará al momento de extender o separar el agua del suelo? ¿Cuánto tiempo tiene para secarse? ¿Cuánto? Dice que pasó en seco. Entonces, el poder de nuestro Dios es tan grande que merece adorarle, cantarle y exaltarle. Por eso dice aquí que este cántico, ¿sí?, es para celebrar, para agradecer la victoria que Dios les dio a su pueblo ante la presencia del mejor ejército de esos tiempos, del mejor ejército de Egipto. ¿Qué hizo? Lo sepultó en el mar. Y hay evidencias científicas que efectivamente hay elementos para decir que ese proceso, ese milagro, ese poder que Dios hizo de abrir el mar rojo y que cruzaran, es verdad. Quien dude de la palabra de Dios, pues de verdad es que no ha conocido al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos. Luego dice todos estos versículos, los voy a ir saltando, tocando algunos puntos. En el versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Luego también habla de mi salvación. Dice que este es mi Dios y lo alabaré. Dice en el versículo 2, dice: Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Luego habla un atributo: es varón de guerra, que echó al mar a los carros de Faraón y su ejército. ¿Sí? Y lo empieza a decir, y en el versículo 7 dice: y con la grandeza de su poder has derribado a los que levantaron contra ti. ¿Sí? Hermanos, cuando a veces hay situaciones, personas que llegan a nosotros por ciertos motivos, a veces no es por nuestra linda cara, decía mi mamá, sino porque somos hijos de Dios y el enemigo, ¿sí?, se enfurece. Una pregunta, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero es importante. ¿El enemigo de quién está preocupado? ¿De ustedes o de los de allá afuera? ¿Cuál es su prioridad? ¿Los de allá afuera o los de acá adentro? Nosotros. Él está buscando, ¿verdad?, miembros VIP que regresen al mundo, al pecado, a la corrupción. ¿Sí? Los demás no les interesa porque están bien, ¿verdad? Ahí los tiene entretenidos con el América Cruz Azul, con la salida al restaurante, el Bistec Q, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero aquellos que se esfuerzan por querer caminar al Señor, y sobre todo vamos a ver cuando le alabamos, ¿sí?, las huestes de maldad tiemblan, ¿sí?, porque la alabanza y el canto es poderoso. Bueno, sigamos. Luego también, en este mismo Éxodo 15, pero versículo 20 al 21, ¿qué sucede aquí? Después de este canto de Moisés y el pueblo cantando, agradeciendo a Dios por, como lo dije, del poder que tuvo de separar el mar y después regresarlo a su mismo fluido y sepultar a los egipcios y salvaguardar al pueblo de Israel, dice en el versículo 20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, ¿qué hizo? Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces, aquí hay otros elementos, hermanos. La música. 2,
Instrumentos, el pandero, ¿sí? La letra y danzar. Entonces, estos elementos son fundamentales. Desgraciadamente, hoy día hay ciertos hermanos, primos hermanos de otras denominaciones que desgraciadamente estos elementos de los instrumentos musicales o de las danzas se ha alterado, se ha tergiversado, ha entrado la corriente del mundo, ¿sí? Y no se los platico, eso me consta, sino que se me cae el cabello por mentiroso, ¿verdad? Sí, me consta, sí, que se ha alterado lo que dice la palabra de Dios. Pero elementos fundamentales aquí están, el canto, la música, instrumentos, el pandero, ¿sí? Y la danza, la manifestación de una expresión también de agradecimiento. Y aquí está registrado en Génesis. María respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sí? Seguían cantando, exaltando a Jehová. Qué hermoso, ¿no? Las danzas. Bueno, ok. Vamos a continuar con los siguientes puntos. Vamos a el libro de Jueces. Jueces. A ver quién lo encuentra, porque Jueces 5, capítulo 5. Jueces 5, Jueces 5, versículo 1 al versículo 31. Y, tampoco lo voy a leer todo completo, pero quiero rescatar algunos elementos importantes también sobre las razones bíblicas para la música y la adoración. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Jueces 5, versículo 1 al 31. Fíjense bien, hermanos. En el versículo 1 dice, hay un subtitulito antes, dice, Cántico de Débora y de Barak. Entonces, este capítulo habla sobre una guerra, sobre la victoria del pueblo de Israel ante ciertos enemigos y algunas mujeres heroínas como Débora, como Yael, que participaron, ¿sí? Y dice en el versículo 1, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo. Dice, load a Jehová. Load a Jehová, load significa bendecir a Jehová. ¿Sí? Loedmos a Jehová. Aquí dice en el versículo 3, en la segunda parte, dice, yo cantaré a Jehová. Y luego viene otro elemento, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Salmos. Salmos, además, es un libro de sabiduría, pero también es un libro de canto. ¿Sí? El pastor hablaba sobre su estudio de los salmos graduales, ¿sí? Lo que el pueblo de Israel cada año iban a Jerusalén y en lo que llegaban había cantos, himnos, ¿verdad? Luego habla sobre todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Lo que Dios hizo al pueblo de Israel para vencer a estos enemigos a través de el canto, de load, es decir, a través de bendecir el nombre de Jesús. Luego, en Segunda de Crónicas, hermanos, vámonos a Segunda de Crónicas 5, capítulo 5, de los versículos 11 al 14. Antes de abordar esto, nada más concluir con Jueces 5. Ahí ustedes en la pantalla tienen entre paréntesis, ¿qué es lo que participó en este cántico y en esta bendición a Dios? Pues la letra, también danzas y canto. ¿Sí? Entonces, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, en el versículo 11 al 14, ¿sí? Si ya lo tienen, síganme por favor. Y dice, versículo 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario,
y hay un paréntesis, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y luego en el versículo 12 dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf y los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Sí? A mí me estremece y estoy juntando para comprarme un shofar, porque es impresionante el sonido. Ustedes escuchan el sonido y me dan ganas de ponerme mi armadura, mi lanza y ¿con quién? ¿Verdad? Es de guerra, ¿verdad? Ese shofar. Bueno, ¿qué más nos dice estos versículos? 13, versículo 13, cuando sonaban, pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban las voces, alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros, dice, otros instrumentos, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y lo más tremendo, dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y en el versículo 14 nos dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, por la gloria de Jehová que había llenado la casa. Hermanos, quiero resaltar importantes puntos que ahí los tienen en la pantalla, en la presentación. Número 1, sí, en el 11 dice, hablando de los sacerdotes, dice que se hallaron y habían sido santificados. Hermanos, una alabanza que no es santificada es una alabanza que no tiene objetivo, que no se logra su propósito. ¿Y quién es la santificación? ¿El himno? ¿La música? ¿Los músicos? ¿Los que participan? Pues todos, ¿sí? Uno adora al Señor, debe estar santificado. Iglesia reunida para alabar al Señor, debemos dejar atrás nuestras cosas feas, ¿verdad? Pónganlos a remojar en Ariel, ¿verdad? Para que se blanquee todo y podamos venir al Señor santificado. Igual los instrumentos musicales, sí, deben ser santificados porque son a Jehová, son dedicados. Y luego dice, los levitas cantores, que será uno de sus ministerios, ¿verdad? Pero dice vestidos de lino fino. Es otra característica. ¿Qué es el lino fino? Es la santidad, ¿sí? Que envuelve nuestro cuerpo de pecado. Y entonces para alabar, adorar y cantar a Dios, debemos ponernos nuestro vestido de lino fino. Luego dice, bueno, y vienen instrumentos, címbalos, salterios, arpas, ya se suman a los panderos, ¿verdad? Ya hay varios instrumentos. Y luego dice, tocaban trompetas, otro instrumento más. Y luego menciona en el versículo 13, a la mitad del versículo 13, dice, y otros instrumentos de música alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y vean el resultado en el versículo 14, hermanos, cuando la adoración, cuando la alabanza se ha vestido de los elementos, hermanos, que profesan, que alaban al Señor, se han vestido de lino fino, se han santificado. Entonces dice, ¿verdad? Que la casa, la iglesia, tu casa, hermano, el lugar donde estés, ¿sí? La presencia de Dios cae, llega, habita, ¿sí? Él no puede estar cuando hay mancha, cuando hay arruga,
cuando hay pecado. Y vamos a recordar la próxima semana, ¿sí? Jesús en la cruz les dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo? ¿Un padre que abandona a su hijo? Bueno, es que no es padre, ¿verdad? No natural. Pero un padre busca estar siempre con su hijo. Pero el padre es santo, 3 veces santo, dice en Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que le cantaban las huestes del cielo. Por lo tanto, el hijo absorbió, y ya lo sabemos, nuestros pecados. Entonces hubo una desconexión. Entonces, cuando nosotros no estamos santificados, no tenemos un corazón dispuesto al Señor, por muy buen himno, muy buena letra, muy buena música y buena actitud, cuando en un corazón no está conectado a Dios, de nada sirve lo que hagamos. Entonces veamos la importancia, ¿sí? Bueno, sigamos. Esdras. Vamos con nuestro amigo Esdras. En el capítulo 3. De hecho, ahí habla de la restauración del altar y del culto, ¿no? Si ustedes recuerdan, Esdras le había autorizado, si no mal recuerdo, el rey Ciro le dio autorización, ¿verdad?, a que fuera a Jerusalén a edificar el templo. Y así fue. Entonces, veamos en los versículos 10 y 12, hermanos. Dice así: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, fíjense bien lo que dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. ¿Y cuáles eran? Las de lino fino. ¿Sí? Y con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, lo mismo, eran los levitas cantores, dice, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y aquí viene una ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza de David con respecto a esto? Bueno, es conservar vivo, vigente, ¿verdad? Las tradiciones, en este caso, la alabanza al Señor. No es algo espontáneo, es un deber, ¿sí?, del pueblo hacia Dios, ¿verdad? Como una actitud, como dijimos, cantar, una respuesta del hombre, del pueblo de Dios a su creador. Y luego dice en el versículo 11, cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Nuevamente se repite, ¿verdad? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y luego nos dice el texto, y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se estrechaban los cimientos de la casa de Jehová. A mí me gustaría ver ese momento, hermano. Mientras estaban trabajando, ¿verdad? Reconstruyendo el templo, una parte adoraba, una parte danzaba, una parte cantaba para darle honra y gloria a Dios y que bendiciera esta construcción. Si recuerdan, ¿qué sucedió cuando Josué con el pueblo de Israel estuvo frente a Jericó? ¿Qué hizo? Agarró el ejército y de una vez vamos por ese pueblo, por esa ciudad, y cueste lo que nos cueste, y vamos en nombre de Jehová y adelante. No. Dios le dio una estrategia, ¿sí? Que dieran vueltas. ¿Durante cuántos días? 7 días. Y el último día, ¿dieran cuántas vueltas? 7. Y entonces tocaran las trompetas, el shofar. Bueno, los levitas tenían unas trompetas, ¿sí? Imagínense ese poder, esa vibración para que los muros de Jericó se cayeran. También es
increíble el poder, así como Dios abrió el mar una vez más, ¿sí? Abrió el Jordán, quebró la muralla. Y no eran murallas de hoy como conocemos, un ladrillo y mezcla, ¿verdad? No, eran piedras con una dimensión muy grandes. Imagínense el poder del sonido. Entonces, alabanzas, después, Esdras 3, del 10 al 12, es la adoración en la reconstrucción del templo. Entonces, el vestido de ropas sacerdotales, trompetas, címbalos, alabanzas, cantos y dándole gracias y con júbilo al Señor. Mateo 26, hermanos. Vámonos a Mateo 26. Vamos a estar así, pero es importante ir viendo que la Biblia marca la adoración, ¿sí? Tu adoración para el Señor, de su pueblo para el Señor. Y es otro medio de comunicación grandemente bendecido. Mateo 26, versículo 30. ¿Sí? Aquí es interesante, dice que Jesús, bueno, sabemos que Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿verdad? Que fueran a un lugar a poner y a condicionar y a tener todo para la cena, para la Pascua, para celebrar la Pascua. Y estando ahí, pues pasaron varios sucesos, ¿no? Incluso mencionó que alguien lo iba a traicionar, ¿verdad? Quien moja un pedazo de pan conmigo, ese me va a traicionar. Después, por ahí, uno de los apóstoles les dice, Judas, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Sí? Fingiendo incredulidad, ¿verdad? Como, ¿acaso seré yo? Sabiendo que ya Satanás puso en su corazón traicionar y entregar a Jesús. Y bueno, todo estaba bajo la voluntad de Dios para un cumplimiento grande, para nuestra salvación. Bueno, pero en el 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, después de la coinonía, la convivencia, la plática, ¿sí? Incluso también ahí sucedió el lavado de los pies, ¿sí? Incluso le dice Jesús, así como yo lo hago, ustedes deben de hacerlo. ¿Sí? Sirvan, preocúpense por el otro antes que ustedes. Y después de todo eso, cerraron, como yo digo, con el broche de oro, es cantando el himno. Algunos estudiosos han pensado cuál es lo que cantaron en ese momento. Y de acuerdo a algunos estudiosos, ellos hablan que posiblemente este canto fue entre el Salmo 113 al 118. Si gustan, vamos al Salmo 113. A ver qué nos dice. Salmo 113. A ver, 113. Obviamente habla del 113 al 118, pero quiero leer algunas particularidades de este Salmo 113. Fíjense bien, dice, versículo 1, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Versículo 2, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones, versículo 4, es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y así sucesivamente, sigue exaltando. Entonces dice algunos estudiosos que en este momento de la última cena, bueno, ese himno se interpreta, ¿verdad? A través de la letra y los cantos, dándole siempre la honra, la gloria a Dios, a Adonai, a Hashem, a Jehová. ¿Sí? Bueno, continuemos. Vámonos a Hechos, el libro de Hechos. Este pasaje también es precioso. No me gustaría estar en ese lugar, ni en esa situación, pero hoy nuevamente que estaba repasando, salió esta canción que no me acuerdo el título, dice que levanto mis manos cuando yo esté triste, levanto mis manos cuando
vengan cosas feas conmigo, yo levanto mis manos. Y el levantar las manos también es un signo de adoración. Hechos 16, hermanos. Déjenme llegar a Hechos. Hechos 16. Dice de los versículos 22 al 25. Y ahí en la presentación habla de Pablo y Silas. Dice, cantaron alabanzas. ¿En dónde? ¿En Camécuaro? ¿En las playas doradas de Cuitzeo? No, en la prisión. No sé si usted conoce una prisión. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces, no por cuestiones de mis actos, no, una vez por cuestiones educativas. Fuimos a una prisión que es el eh, Centro Penitenciario Oriente, y una segunda vez por una persona, una amiga, papá se vio envuelta en un fraude, lo envolvieron y fue a dar ahí. Y cuando yo estaba platicando con él, me dice, Joel, aquí el más hombre llora. Y me empezó a describir. Uno no sabe lo que hay ahí, lo que se vive, lo que se padece. Es tremendo. Entonces, volviendo a este libro de Hechos 16, versículo 22, ¿sí? Del 22 al 25. Fíjense bien, vamos a leerlo. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, ¿quiénes? Pablo y Silas. Ajá. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. ¿Sí? Azotar con vara también era una especialidad en ese tiempo. La idea era dañar la piel primaria, ¿sí? Y causar dolor. ¿Sí? Luego dice en el 23, después de haberlos azotado mucho, y no tantito, aquí dice mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Ya estaban en una prisión de alta seguridad, ¿sí? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Imagínense nada más. Pero a medianoche, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Orando y cantando himnos al Dios, y los presos lo oían. ¿Usted haría lo mismo? Pregunta, no me diga, no me conteste. ¿Sí? Es muy difícil cuando está uno en aflicción. Siempre recuerdo cuando yo me operé y tuve que regresar a emergencias que no me yo ingresé al cuarto para las 3 de la mañana, 11 de la mañana, no me habían atendido ahí con los dolores, yendo al baño cada ratito por cierta situación de la operación y dejando la huella de sangre, y yo todavía a pesar de eso inclinándome para limpiar porque ni siquiera fueron para limpiar, etcétera, etcétera. Y yo decía, Señor, y me acordaba alabarte y glorificarte. Dije, Señor, qué difícil es en estos momentos glorificarte y alabarte, pero ayúdame a alabarte y a glorificarte. Es difícil, pero hay que hacerlo. Pablo y Silas no nada más los metieron hasta, dice, al fondo de la prisión, en un calabozo. Lo más tétrico, lo más oscuro, lo más feo. Pero antes, como yo digo, le dieron su calentadita. ¿Sí? Unos azotes, ¿sí? Y todavía los encadena, ¿no? A una bola de acero ahí, horrible. ¿Y qué hicieron? Cantaron. Entonces la enseñanza es, hermanos, a pesar de las dificultades, oremos y alabemos a nuestro Dios. Porque estando en los lugares más difíciles, Él está. Aunque a veces no pensamos que está con nosotros, pero Él está. Bueno, sigamos, hermanos. Ya voy terminando como para 3 días. No, este estudio es casi para 3 sesiones. Entonces, a donde lleguemos.
¿Aguantan de aquí a las 12 de la noche? Vamos, gracias, amén, se oyó. Muy bien. Génesis 4:21. Esta cita es la primera evidencia, ¿sí?, de que alguien, y está registrado, se dedican al canto, a la alabanza. 4:21, ¿sí? ¿Qué nos dice? El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, que había músicos. La primera evidencia. ¿Y quiénes son estos? Bueno, son descendientes de Caín, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál fue padre de todos los padres? Es decir, se dedicaban a tocar arpa y flauta, ¿sí? Imagínense ustedes, primera cita. Por lo tanto, hermanos, y dice ahí el texto de la presentación, dice, la música, con eso vamos a ir terminando, la música se usa para glorificar y adorar a Dios. Bueno, Apocalipsis 4 y 5, nada más para ir englobando, ¿sí? Apocalipsis 4 y 5, nada más para habla sobre, están en el trono, están los ancianos, los 24 ancianos y los seres. Y ahí habla de que estos 4 seres no cesaban de decir santo, 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 dándole la honra y la gloria al Señor. Y también los 24 ancianos también adoraban, incluso dicen que se inclinaban y echaban sus coronas hacia adelante en rendición del rey. Y también se registra ahí cantos, arpas y cántico nuevo. Bueno, por lo tanto, hermanos, aquí nos dice este texto que la música nuevamente se usa para glorificar y adorar a Dios y narrar sus grandezas, sus buenas obras, ¿sí? Y ofrecerles este tipo de cantos a través de la alabanza. Y esto también ayuda a unificar al pueblo de Dios. En el año 367 después de Cristo, un consejo llamado la Odisea prohibió los cantos congregacionales, ¿sí? Ellos, este concilio, ¿verdad? Este concilio, ¿qué es un concilio? Bueno, es la reunión de varios elementos, se llamaban obispos, ¿verdad? Y el Santo Padre, era donde una asamblea donde intercambiaban puntos de opinión para poder determinar las acciones que se aplicaban hacia a toda la iglesia. Entonces, en este concilio, en esta reunión, ¿verdad? Determinan que la iglesia, en este caso católica, prohíbe a los laicos, ¿sí? Prohíbe a los laicos, primero, la lectura de la Biblia y el canto. Solamente ellos decían, quien lee la Biblia es gente preparada para poder interpretarla, ¿sí? Y en la Edad Media solamente se les permitió cantar la adoración, ¿sí?, a través de coros que se preparaban para tal función. Posteriormente, en la Reforma Protestante, en los años 1517, en este caso se llegó a determinar que los feligreses eran capaces de poder tener una conexión con Dios a través de la oración y a través de el canto, ¿sí? Por lo tanto, entonces, con eso vamos cerrando el término del estudio de hoy. Sí, nos queda mucho más todavía, mucho más, pero ahí vamos a dejarle por cuestiones de tiempo. Sí, se habla también de este gran reformador Martín Lutero, donde él dice que entendió que la conexión entre la lectura de la palabra de Dios, es decir, las escrituras y el canto, la persona, el individuo, el cristiano lo podía hacer, y es la entrada y es la manera de conectarse para con Dios.
dice Dios habla a su pueblo a través de la escritura y sus hijos, dice, ¿sí? Responden en agradecimiento a Él a través de cantos y de alabanza. Por lo tanto, ahí vamos a dejar y concluir, la música en la adoración en particular, la congregacional, ¿sí? Es un principio teológico, ¿sí? Ya lo hemos visto a través de las diferentes citas bíblicas, ¿sí? Que la palabra de Dios nos determina. Y además, el tipo de instrumentos y el tipo de formas de expresar la alabanza, dice el canto y el cántico, ¿sí? Entonces, ahí vamos a cortarle, todavía me queda un poco más, pero bueno, esta historia continuará, ¿sí? Todavía hay mucho tela de dónde cortar.